Muy buenas noches, un feliz sábado para todos ustedes que nos escuchan cada viernes y cada día de la semana. Pues es un gusto, un placer siempre ocupar este espacio de su tiempo y también del nuestro para abrir la palabra de Dios siempre a las 7 de la noche, buscando siempre comunicar la palabra de Dios y el mensaje más oportuno para nuestras vidas en este momento de lúgubre tiempo social, ¿no? y de salud a nivel mundial. Muchos de nuestros amigos han fenecido, muchas personas han sido ya enterradas a causa de la pandemia y hemos sufrido la triste historia de la vida, como siempre, separarnos de nuestros seres amados, de nuestros amigos. Pero aún así, la misericordia de Dios es tan grande que los mensajes de Él nos ayudan a tener esperanza en medio de dificultades tan grandes como la muerte. Sin duda, más de uno de nosotros hemos gastado los últimos recursos de, nuestro, de nuestras propiedades, de lo que poseemos, de nuestras fuerzas, de los deseos de poder hacer que una persona pueda llegar a vivir, pero no hemos podido. Sucesos y hechos que a veces no esperábamos se han dado, pero aún así nuestra vida tiene que seguir. La esperanza que Jesús nos da en sus promesas es cada vez más evidente y toma mayor fuerza, porque a mayor muerte, a mayor pecado, a mayor descarrío, mayor gracia, mayor oportunidad de parte de Dios para con nosotros. En los días de Jesús, la situación social y económica y moral estaba totalmente por los suelos. Llegó Jesús, según el libro de Gálatas, en el tiempo preciso para poder darnos a nosotros la oportunidad de conocer su plan, su amor. Miles y miles de personas le escucharon, le siguieron. Y después que Él murió y resucitó de los muertos, es impresionante cómo el Evangelio comenzó a dispersarse de tal modo que hoy en el mundo Cristo es el ser más conocido en la historia del ser humano. ¿Por qué razón? Dios utilizó métodos sumamente valiosos para que nosotros podamos tener la seguridad de que Él está guiando nuestras vidas, de que Él tiene el plan que nosotros tenemos que conocer. Él quiere asegurarse con las cosas que Él hace, de que nosotros comprendamos su promesa, que comprendamos sus planes, que entendamos su proyecto, no solamente en el proceso, sino también en el resultado final. Y eso es una de las cosas que a nosotros como seres humanos tal vez no nos hemos dado cuenta o de repente no nos ha importado. Solo queremos el resultado final, que es la vida eterna. Pero mira, el proceso que Dios quiere que nosotros conozcamos a través de la obra, misericordia de Jesucristo, el creer en Él, el dar a conocer su evangelio, el vivir una experiencia de fe con Él, ha permitido que Dios pueda hacer ciertas cosas en nuestra vida para que podamos darnos cuenta que a pesar de las circunstancias, Él siempre está al lado de nosotros, para que nuestra fe sea fortificada. Cuando sucede un hecho de una enfermedad o sufre alguna dolencia o algún accidente o te pasa alguna situación increíble que nunca esperabas y logras el éxito, cada cosa sea de un lado o del otro, Dios lo está usando para que tú conozcas que Él está al control de las cosas. Hoy día un amigo me escribía acerca de las tendencias políticas que hay en mi país. Y sin duda muchos de nosotros estamos expectantes porque el día domingo vamos a elegir a nuestro próximo gobernante aquí en el Perú. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿puedo yo determinar qué gobernante tiene que ingresar? ¿Todas las ideas de ese gobernante tienen que estar de acuerdo con mi voto o con lo que yo espero de él? Yo al final le dije que no es así, que finalmente Dios tiene el control de las cosas y el Señor va a permitir que en Perú exista un gobernante y ese gobernante será bajo la voluntad de Dios. Porque nosotros no podemos controlar todas las cosas, pero sí lo que sucede en nuestro entorno, cada acontecimiento, cada situación debe ser analizado por nosotros y ver allí que Dios está obrando porque tiene algo que mostrarnos. Y es la interpretación o el concepto que nosotros tenemos de Dios, su voluntad guiando la vida humana, la que nos va a llevar a tener una conclusión, una enseñanza que finalmente nos ayude
o acercarnos más a Dios, o si nuestro corazón es rebelde, es un corazón entenebrecido por el pecado, obnubilado por nuestros deseos de este mundo, finalmente no vamos a comprender a plenitud qué es lo que realmente quiso Dios mostrarnos. Más de una persona ha mencionado que algunas cosas catastróficas nos suceden porque Dios nos quiere llamar la atención, pero también nos quiere llamar la atención cuando nos da cosas exitosas, cosas bonitas. Nos llama la atención para que entendamos que Él también es quien nos da muchas bendiciones, y esas bendiciones son para que nosotros tengamos un compromiso con Él, no para que abusemos de la confianza que Dios nos ha dado o que ha depositado en nosotros, sino para comprometernos, para vivir una experiencia nueva con Él, de gratitud, de entrega, de comunión cercana con nuestro Salvador. Yo la verdad, cada noche cuando yo te predico este mensaje me pongo a pensar en qué sentido te va a ayudar este mensaje. Y cuando nos toca el día de hoy, ayer hablamos un poco acerca de Eneas, un hombre que era un hombre muy importante y tenía 8 años sin poder ir a la sinagoga a leer las escrituras, un hombre muy conocido. ¿Por qué se registra la sanidad de esa persona? Porque justamente es algo importante para la predicación del evangelio. Yo quiero que esta noche tú te pongas a pensar, ¿qué cosas Dios ha permitido en tu vida o en tu entorno que te han ayudado a conocer más del amor de Dios y que de repente no estás cumpliendo con el propósito de que Dios tenía cuando te mostró aquello que te mostró? De repente te enfermaste y recapacitaste un poco y te diste cuenta de las cosas de Dios. O tuviste una bendición y recapacitaste un poco y te diste cuenta que Dios estaba obrando allí. La pregunta es, ¿te quedaste con el gusto, con el sufrimiento en tu corazón y con la introspección o el análisis de tu vida, y te quedaste con él y solamente fue para ti? Este es el momento de entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Cada cosa que Él hace, cada cosa que Él nos muestra, es para que fortifiquemos nuestra fe, confiemos más en sus promesas, pero no solo eso, sino que también lo demos a conocer a otras personas. A mí me gustaría que un día de estos, alguno de ustedes se pudiera conectar conmigo y decir, Boris, yo quiero en tu predicación o en tu presentación de las 7 de la noche, quiero contar una experiencia que yo tengo con Dios. Excelente, podemos hacerlo. Sería maravilloso, porque Dios quiere que tu experiencia otros la conozcan. Y si no la puedes contar tú y tienes un poco de temor, escríbeme a mi inbox y escríbeme tu historia y cuéntanos lo que Dios está haciendo en tu vida. Y si tienes ese privilegio de haber experimentado algo maravilloso con Dios o algo triste de sufrimiento, pero que después Dios transformó en bendición, Dios te va a usar a ti para que otros puedan, conociendo esa experiencia, también conocer más de Jesús. Había sucedían algunas cosas interesantes en la experiencia de la iglesia cristiana en sus inicios. Ya dijimos, sanación de cojos, conversión de hombres importantes como Saulo de Tarso, la sanación del cojo en el templo, el encarcelamiento de Pedro y Juan, y luego la liberación. O sea, una cantidad de cosas que son realmente impresionantes. Pero aún aquellas cosas que ya hemos repasado estos días no es tan impresionante como el que vamos a ver ahora. La resurrección de una mujer llamada Dorcas. Miren lo que dice la palabra de Dios, capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, versículos 36 al 43. Había entonces en Jope, una ciudad, una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó de muerte y murió. Después que la lavaron, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos que habían estado allí con Eneas, ¿no es cierto?, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. O sea, desde Jope enviaron hasta Lida para que pudieran decirle al apóstol que venga a Jope. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde la rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces
Sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Mira, sanar a un cojo tal vez parecería un poco lógico. Sanar a un enfermo que estaba 8 años paralítico podría parecer lógico. Que Dios convierta a un hombre perseguidor y lo convierta en un predicador también parece lógico. Incluso que el ángel de Dios abra las puertas de una cárcel para sacar a Pedro y Juan también parece lógico. Pero resucitar, Dios tuvo que hacer cosas increíbles. Así como hizo cosas increíbles para liberar a Israel de la esclavitud de Egipto y para que esos pobres israelitas que estaban 450 años sin conocer de Dios pudieran creer, Dios utilizó como si fuera la magia, transformar su vara en serpiente para que ellos pudieran ser llamados la atención, para que pudieran ver el poder de Dios. Así también Dios tuvo que utilizar situaciones especiales al inicio del movimiento cristiano en la edad primera de la iglesia cristiana con los discípulos. Tuvo que hacer cosas increíbles como levantar personas que estaban paralíticas, pero sobre todo un hecho tan importante y tan especial como el caso de Dorcas. Esta mujer era una mujer muy buena. Las viudas eran atendidas por esta mujer, pero ella enfermó y murió. Llamaron a Pedro, que estaba en Lida, que estaba cerca de Jope, para que viniera a visitarlos, y de paso aprovechó de ir a ver cómo estaba en el velorio la muerta Tabita, que estaba en una sala. Y le dijo a todos: salgan de la sala, me voy a quedar solo. Y oró con el poder del Espíritu Santo. Le dijo: Tabita, levántate. Tal como Jesús le dijo a Lázaro, tal como Jesús le dijo a la hija de Jairo, así como le dijo Jesús al hijo de la viuda de Naín, también le dijo lo mismo que Jesús dijo a ti, Tabita, te digo, levántate de la tumba, de la muerte. Y ella se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. O sea, es increíble cómo Dios utiliza métodos para que la gente incrédula pueda creer acerca del amor de Dios. Por eso esta noche, yo no sé si tú o alguien me va a escuchar, después escuchará nuestro mensaje y podrá decir: qué barbaridad, yo no podía creer eso. Y muchos no creen ahora que Jesús resucitó a los muertos. Peor, podrían creer que sus discípulos, unos ineptos, podían resucitar muertos. Dorcas fue resucitada por Pedro. Pedro tenía el poder del Espíritu Santo, con el mismo poder con el que Jesús hacía los milagros. No te olvides que Jesús estaba como hombre, pero estaba poseído del Espíritu Santo, que se poseyó aquel día cuando él se bautizó con Juan el Bautista. Y era el Espíritu Santo que le daba el poder. Así también hoy Dios va a usar hombres y mujeres que hagan cosas increíbles para poder dar a conocer el Evangelio. El Evangelio de la salvación en Jesús y no en otra cosa. No en un país, no en una economía, no en un presidente, sino en un hombre llamado Jesús, nuestro Salvador y Señor. Entonces dice, se hizo notorio la resurrección de Tabita y miles de personas conocieron acerca de Jesús. Y allí se quedó Pedro por muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón el curtidor. Yo quiero que esta noche tú entiendas que Dios está haciendo cosas increíbles. Y lo va a hacer más aún en tu vida y en la vida de muchas otras personas. Y a través de ellas te va a hacer conocer su voluntad. Y tú vas a saber que Dios está preparando un pueblo. Y tú puedes ser parte de ese pueblo para que te prepares para aquel día cuando Jesús venga. Y creas que Jesús es el Señor. Eso es lo que tú y yo necesitamos todos los días. Creer que Jesús es nuestro Señor. Es el Señor del universo. Venció en la cruz del Calvario. Te dio su sangre, su agua, su cuerpo, su sacrificio, para que tú y yo podamos tener el perdón de nuestros pecados. Ojalá que tú y yo podamos recapacitar y que el Señor nos ayude a comprender a plenitud que todas las cosas que Dios hace, las hace con un propósito.
darnos a conocer su verdad y darle a conocer a otros la verdad de Cristo. Que Dios te produzca en tu corazón esperanza y te dé paz sobre todas las cosas. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos por el cuidado de esta semana, por tus bendiciones para con nosotros. Eres maravilloso, eres bueno, haces cosas increíbles por nosotros. Señor Jesús, estamos sumamente felices de saber que tú eres nuestro Señor y en ti confiamos. Que las cosas que suceden en nuestro entorno puedan ser conocidas para poder saber que tú estás guiando nuestras vidas. Bendícenos con tu presencia y que seamos conscientes de esa presencia en nuestro corazón. Te entregamos el corazón de mis amigos que escuchan tu palabra aquí y los que van a escuchar después. Llénanos de tu paz y de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, que Dios los bendiga. Un feliz sábado para todos. Este es su programa de todos los días, Reflexiones de la Biblia con Boris Darmo, un servidor. Nos vemos mañana en la comunidad cristiana diferenciada a las 7 en punto. Vamos a continuar estudiando el libro de Daniel. Los esperamos. La Biblia abierta mañana a las 7 en punto. Chao, chao.